Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de Ramos Jurídicos. Es un gusto estar aquí con José Pablo y con Donaldo. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Creo que ahorita el tema central en el ámbito jurídico y social es la reforma de la ley de amparo. Una reforma que inició con una propuesta que fue poco a poco moldeándose y que al final pareciera que no es tan grave como pareciera. No sé, José Pablo, si quieres comentarnos un poco cómo veías la reforma y si efectivamente esto que digo, crees que el resultado no es afecta tanto a los gobernados. Gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, para aquellos que nos escuchan, cuando en un inicio se presentó aquella iniciativa en la noche del 15 de septiembre, muy al estilo de la 4T, pues esta reforma original contemplaba aspectos que hicieron que a los ciudadanos, a los abogados, nos pusiéramos muy a la defensiva o muy preocupados por cómo se había planteado esta reforma. Se establecieron se eliminaron figuras y se establecieron restricciones que parecía que iban a afectar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Daré unos ejemplos. Se establecía la prohibición de otorgarse la suspensión si las autoridades te revocaban, cualquier autoridad, parcial o totalmente un permiso, autorización o concesión. Esto significaba que si tú tenías una tienda, cualquier negocio, y llegaba una autoridad, imagínense, inspección y reglamentos, y dice, desconozco tu permiso, hoy por hoy pues te puedes ir al juicio de amparo y obtener una suspensión. Como estaba planteado la reforma, existió un impedimento estricto porque así se estableció. Aquí nomás un tema para la gente. La sesión la vamos a dividir en tres partes: materia administrativa, lavado de dinero y materia fiscal, que creo que son los temas que más han llamado la atención. Tendremos una sesión posterior para el tema del interés legítimo. Pero, por ejemplo, José, en el tema administrativo, que es una materia que mucho vemos aquí en la oficina, ¿cómo quedó la reforma y cómo puede incidir, digamos, en la esfera jurídica de la gente que tiene permisos, licencias, autorizaciones? La reforma quedó prácticamente en un escenario igual en términos de la suspensión para efectos administrativos. Se habla mucho de la afectación que se hizo, y lo voy a dividir en tres etapas, en términos del interés legítimo, de la suspensión y de la ejecución de las sentencias de lo que se estableció ahí. Okay. En el interés legítimo se habla de que se creó un concepto que limita muchísimo el acceso al juicio de amparo. Es importante transmitirles que ese concepto que hoy por hoy se establece en el artículo 3 de la ley de amparo era un concepto que ya había establecido la segunda sala de la Corte en un criterio jurisprudencial. Entonces, lo único que hicieron fue jalar lo que ya había determinado la Suprema Corte a ley. Creo que es importante que nos platiques entonces de manera previa tres figuras que cambiaron en la ley de amparo y qué tanta afectación puede haber o no en términos de acceso a la justicia. Interés legítimo, la suspensión en materia administrativa y el cumplimiento en las sentencias de amparo. ¿Qué opinas de eso? Muy bien. Bueno, mucho se ha hablado en términos del interés legítimo, que se incorporó un nuevo concepto que limita el acceso a la ciudadanía al juicio de amparo. Es importante señalarles que eso puede tener una falsa apreciación. El concepto que hoy por hoy se incorpora en el artículo 3 de la ley de amparo es un concepto que la segunda sala de la Suprema Corte ya había determinado como el concepto oficial del interés legítimo. Y entonces, como sabrán varios de los que nos escuchan, existió una obligación de aplicación de la jurisprudencia para los distintos juzgadores. Entonces, lo que hicieron los legisladores fue utilizar este concepto que ya existía en jurisprudencia y aplicarlo en la ley. Esto puede resultar benéfico en parte porque los nuevos juzgadores que fueron electos recientemente y que entraron en funciones ahora el 1 de septiembre, ya no tendrán que buscar interpretar lo que se entiende por interés legítimo o estar a las expectativas de si aplican o no el criterio jurisprudencial de la anterior corte, porque recordemos que ya también tenemos una nueva corte. Entonces, en el momento en el que se incorpora este concepto, permite que la interpretación sea más estricta, más objetiva, y entonces el acceso a la justicia para los que litigamos juicio de amparo sea mucho más objetivo al momento de determinar el contenido y el alcance del concepto. Entonces, en nuestra opinión, no es una mala reforma, sino que aplica lo que ya se establecía en un criterio jurisprudencial de la segunda sala de la Corte.
Ahora, me voy al concepto de la suspensión. En materia administrativa existía, como lo anticipaba en mi anterior intervención, un peligro de que se incorporaron una serie de supuestos que limitaban mucho el acceso. Particularmente parecía que aquellos que dependían de algún permiso, autorización, concesión, si les era revocado parcial o en forma definitiva, o desconocido incluso, pues no iban a tener el acceso a la suspensión. Y entonces, pues basta con que una autoridad dijera, desconozco tu permiso, siendo legal o no, pues no ibas a tener el acceso a la suspensión y por lo tanto te tenías que esperar 2 años a que se resolviera el juicio de amparo para ver si obtenías una resolución favorable. Gracias a Dios, se elimina esto del proyecto final, pues de la reforma a la ley de amparo, y lo único que se establece es un supuesto que dice que si ustedes no cuentan con una autorización federal, ya quita lo estatal o lo municipal, correcto, una autorización federal, licencia o concesión, si no la tienes, no procede la suspensión. Aunque hay mucha gente que ha considerado que esto también afecta la esfera jurídica o la seguridad jurídica, creo que también hay una mala interpretación. ¿Por qué? Porque ya estaba claro desde siempre que uno, pues de los requisitos de la ley de amparo para su procedencia, para la suspensión, para el juicio de amparo, es que no fuera constitutiva de derechos. Entonces, básicamente con este supuesto están siendo redundantes, correcto, porque en el momento en el que decían que no podía constituirte un derecho, aquí lo único que están diciendo es si no tienes la licencia, pues la suspensión no va a ser como que te la den. Entonces, no es tan grave como se dijo en su momento por ahí en los medios que era. Entonces, este supuesto en específico no está ni mal ni bien, solamente redundante. Y por último me voy al tema de la ejecución de la sentencia. Ese tema estaba súper delicado cuando recién se presentó la reforma de la ley de amparo, porque le quitaba todos los dientes al juicio de amparo. Lo relevante de aquellos que litigamos materia administrativa y amparo es que sabemos que la ejecución de sus sentencias o de sus resoluciones, porque también llamemos las suspensiones, siempre eran con una eficacia importante. ¿Por qué? Porque tenían multas importantes, tenían la posibilidad de consignar al funcionario y entonces generar delitos por ello. Cuando recién sale la iniciativa de reforma, se establece que ya no se iba a hacer este proceso, que solamente se iba a multar levemente y si se determinaba que no podían cumplir, pues se determinaba un incumplimiento. Y entonces parecía que le quitaba toda la fuerza legal al juicio de amparo. Se quitan todos esos artículos que demeritaban y simplemente se establece uno que en la interpretación que tenemos en la oficina ha sido positivo, que establece que ahora es obligación de los jueces de distrito determinar dentro del ámbito de competencia de cada una de las autoridades quién y cómo deben de cumplir la sentencia de amparo. Esto puede generar mucha eficiencia al momento del cumplimiento, más carga jurisdiccional sí, pero mucha eficiencia porque luego, cuando estabas ejecutando una resolución, se echaban la bolita de no saber pues, quién cumplía ni cómo cumplían. Entonces, ahora la obligación del juzgador es de determinar quién y cómo deben de cumplir la sentencia, haciendo un análisis minucioso del estudio de sus competencias. Bastante bien, creo que es muy interesante. Entonces, en términos administrativos y de interés legítimo, todo lo que se ha estado hablando del terror de que el amparo ya se acabó, me parece que es una falacia argumentativa. Correcto. Y platicábamos, creo que en materia administrativa la afectación, José, no ha sido tan grave. El tema que sí creo que es central es el tema de lavado de dinero. Ahí sí hay una modificación, artículo 129 de la Ley de Amparo, en el que se establece una restricción importante en el caso de que se pida una suspensión respecto a aquellos que son listados, por ejemplo, en personas bloqueadas, y les congelan cuentas. No sé, Donaldo es nuestro asociado en materia fiscal y lavado de dinero. No sé, Donaldo, si nos quieres platicar un poco de qué trata la reforma y cuál es tu interpretación de esto. Claro que sí, muchas gracias. Como comentaba José Pablo, dentro de los matices que hay en esta reforma a la ley de amparo, solo se aclara lo que ya vía jurisprudencial había, y en el caso de la suspensión, en el artículo 128 ya se establece en ley la metodología que ha de seguir el juzgador para conceder o no la suspensión que se solicita por la persona quejosa. Dentro de esta metodología hay una fracción tercera que se adiciona al artículo 128, en donde se le pide al juez de distrito ahora que pondere sobre
el interés social y las disposiciones de orden público. Esto ya existía, simplemente ya lo dividen en serie de pasos y, como bien se comentaba, en el artículo 129 se adicionan ciertas fracciones que nos dice que se considerará que se sigue un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión, se adiciona fracción décimacuarta y decimaquinta, en donde dice que respecto de la investigación de la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas, ya no se podrá conceder para que la autoridad pueda revisar, diseminar o seguir obteniendo información para este tipo de operaciones. Lo que nos comentaba Juan Carlos, la Unidad de Inteligencia Financiera es la que vela en nuestro país por proteger o investigar aquellas situaciones donde se está realizando lavado de dinero. Para esto se lista a las personas que se cree que están cometiendo este tipo de operaciones y con el solo listado todos los bancos, todas las instituciones de crédito tienen que parar automáticamente cualquier servicio que se preste. Es decir, te listan y te bloquean tus cuentas. En ese sentido, antes acudía al juicio de amparo, se solicitaba la suspensión para ciertos efectos, por ejemplo, de que se detuviera la investigación en lo que se resolvía si fue legal o no el listado, pero que se desbloquearan las cuentas bancarias. Ahora, la fracción décimaquinta nos dice que ya no se va a poder impedir o obstaculizar que la autoridad requiera, obtenga o disemine la información financiera respecto de la prevención del lavado de dinero. Y la fracción décimacuarta nos dice que en estos casos que se solicita la suspensión, ya no procede la suspensión provisional y que la suspensión definitiva para que se levante el bloqueo de las cuentas bancarias solo se concederá cuando a juicio del juzgador se demuestre que los recursos que hay en esa cuenta bancaria vienen de procedencia lícita. Es decir, ya hay un estándar o una carga probatoria más alta para la persona quejosa que acude para atacar un listado de la Unidad de Inteligencia Financiera, de demostrar que esos recursos a los que quiere acceder para que en suspensión definitiva se lo concedan, que tienen procedencia lícita. Y con la aclaración de que solo podrá acceder no al monto total de sus recursos, correcto, sino que hay ciertos supuestos. Hay 4 supuestos en los que puede acceder a estos recursos, ya que demostró la licitud, solo para el pago de pensiones alimenticias, para la subsistencia del titular o de los familiares, para el pago de créditos fiscales o créditos hipotecarios o para el pago de salarios con sus trabajadores en caso de tenerlos. Entonces vemos que sí se refuerza en materia suspensional el tema de que si vas a querer combatir un listado donde se está investigando la prevención del lavado de dinero, 1, no vas a detener las investigaciones de la UIF, 2, no vas a tener una suspensión provisional, pero 3, solo en la definitiva está condicionado a varios supuestos. Licitud de los recursos, que lo compruebes, y solo en estos 4 supuestos para pagos de créditos fiscales, créditos hipotecarios, pensiones alimenticias, para la subsistencia del titular y para el pago de tus trabajadores. Que me parece que ahí ese punto importante, Donaldo, es que en la suspensión definitiva hay una violación al principio de presunción de inocencia al tener que acreditar la licitud de tus recursos ante un procedimiento del que no te han dicho que eres culpable. Anteriormente, a los que tenemos litigios, Donaldo tiene varios litigios en temas de UIF, tenemos la suspensión que Medina Mora otorgó, en el que automáticamente, si no venía un requerimiento de una autoridad extranjera, se lograba la suspensión y la liberación de los recursos. No sé si estés de acuerdo, Donaldo, creo que me parece que hay se complica más el amparo en temas de lavado de dinero, ¿no? Sí, correcto. Como bien comentas, había una jurisprudencia incluso donde la segunda sala de la Suprema Corte ya había determinado que el listado de personas bloqueadas solo era constitucional en aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, siempre y cuando había una petición expresa de una autoridad extranjera que en un convenio de colaboración con el Estado mexicano se solicitara. Y reforzando esta idea de, al final del día, la presunción de inocencia mandata que nosotros somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y mediante una sentencia condenatoria. Ahora, el hecho de que yo tenga recursos en mi cuenta, para yo poder acceder a ellos, incluso para mi subsistencia, me están condicionando que yo demuestre que soy inocente, por así decirlo, de que esos recursos son de manera lícita. Pero sí creo que para materia jurisprudencial incluso nos decía que sí era procedente otorgar la suspensión provisional en contra de este listado. Y esta reforma ya de plano mata esta jurisprudencia y ya ni siquiera provisionalmente vas a poder acceder a estos recursos. Gracias. Y bueno, José, en este tema, principalmente el lavado de dinero, me parece toma relevancia 2 cosas. 1, la interpretación que hace Donaldo, que también puede ser plausible sobre el alcance de la suspensión definitiva. Y la segunda, creo que aquí es donde más se genera la aplicación del artículo 3º transitorio, en el que se establece que al ser normas procesales, estas disposiciones van a tener que aplicar en los juicios de amparo, incluso los que se iniciaron con anterioración.
creo que ese transitorio tenía, incide en toda la ley, pero creo que afecta específicamente a este tema de esta suspensión. No sé si quieras generar una opinión sobre los alcances de la suspensión del lavado de dinero y la eficacia de ese tercero transitorio. Claro que sí. Bueno, primero que nada, el arte de este tipo de espacios es incluso escuchar las distintas interpretaciones que puede tener un artículo, porque lo relevante de esto es que pues es una reforma nueva. Entonces, ahorita estábamos debatiendo justo antes de empezar la interpretación que ahorita les acaba de transmitir Donaldo, porque la interpretación que doy yo como administrativista es que la suspensión definitiva en materia de lavado de dinero sí puede proceder en su totalidad, no solo sujeto a los 4 requisitos, si se acredita la licitud de los recursos a juicio del juzgador. Ya veremos cómo lo determinan los tribunales, pero miren, lo relevante es que si hay diferencias interpretativas, seguramente lo habrá en los tribunales, entonces ya será una cuestión de los juzgadores de irnos orientando hacia dónde ir. Y que es valioso, porque al final del día, nosotros como firma vamos a apostar por la interpretación más favorable para los gobernados, y me parece que justamente la nueva reforma genera este tipo de criterios, y tanto Donaldo como José tienen una postura bastante válida. Correcto. ¿Cómo ves el tema del tercero transitorio? El tema del tercero transitorio, hubo un debate entre si era o no retroactiva la norma. Y entonces primero se determinó que no era retroactiva, luego se modificó en la Cámara de Senadores señalando que sí era retroactiva, y en algún momento entre la autorización de la Cámara de Senadores, la de diputados, de senadores, y luego que se publicó, sacan este artículo transitorio que indirectamente lo hace otra vez retroactivo. Es decir, porque lo que dice es solamente cuando hayas adquirido derechos, no te aplica esta ley, pero todo lo que es de aquí en adelante y se trata de una norma procesal, ya no te genera, o sea, te aplica esta nueva reforma. Nosotros discutimos desde el día en que salió que la ley de amparo es una norma procesal. Entonces, todo parece indicar que te aplica para absolutamente todos los escenarios, excepto aquellas sentencias que ya hubiesen sido consideradas cosa juzgada. Entonces, para efectos de la suspensión, ¿qué es lo que se determina? Pues en la suspensión, si tienes la suspensión provisional otorgada, pues ahora para la suspensión definitiva se va a regir por esta nueva interpretación, que ahorita vieron que existen 2 posibles análisis respecto de la misma, y entonces el juzgador, si te dio una suspensión provisional, pues para la definitiva se va a tener que regir por este nuevo artículo 129 y determinar primero si acreditaste la licitud de los recursos, lo que nos obliga a nosotros como litigantes ahorita a ofrecer pruebas de inmediato para acreditar esa licitud. Y lo segundo es si otorgarán la suspensión definitiva exclusivamente para los 4 supuestos o en términos generales. Entonces, es importante que sepan que ya aplica a partir de ahorita para todos los escenarios y los juicios que se encuentran en vigor este artículo tercero transitorio. Entonces, de forma muy elegante, hicieron retroactiva la norma. Ya hay que dejar en claro que al día siguiente que se publicó la norma, el lunes de la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia en pleno dejó en claro que la interpretación de este artículo transitorio es que va a aplicar en todas las figuras procesales que no tengan una resolución que haya causado estado. Es decir, medidas cautelares, recusaciones, todos esos trámites que no hayan causado estado, la nueva ley de amparo va a aplicar a los procedimientos o procesos iniciados incluso con antelación. Entonces, como bien dice José Pablo, pareciera que todos los que tenemos asuntos de una inteligencia financiera, aunque tengamos suspensión provisional otorgada, la definitiva deberá de regirse con base en esta ley, y en la audiencia incidental tendremos que aprobar la licitud de los recursos. Ya después veremos cómo toma el juez si la licitud implica las restricciones que maneja Donaldo, que me parece plausible, o la totalidad de los recursos, que va a ser un tema de debate que ya estaremos viendo en el tema de la revisión. Y bueno, ya por último, para terminar, creo que la sesión ha sido más larga de lo pensado, pero son varios temas lo que hay que ver de amparo, pero estamos abordando todos de manera muy clara. Se ha hablado mucho de que la reforma afecta ley de amparo, código fiscal y ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para la defensa fiscal, y ha habido interpretaciones de que con esta reforma se acabó la defensa fiscal y todo este tema. Me parece que hay un clarísimo error de interpretación. Donaldo, no sé si quieras platicar un poco hacia qué va encaminada la reforma específicamente en temas de defensa fiscal.
Sí, claro que sí. Como bien comentas, se estuvo difundiendo muchas noticias de que el amparo en materia fiscal ya va a dejar de existir. Esto no es cierto, sino que la autoridad, a través de esta reforma, ya está limitando el tema de que los contribuyentes, a través de estrategias, solo alarguen el pago de créditos que ya deben. ¿A qué me refiero? Hay autoridades que ya te determinan un cobro, tienes la oportunidad de defenderte y cuando queda firme ese cobro, es decir, un crédito fiscal que ya la autoridad tiene derecho a cobrarte, es cuando ahora sí hay un límite en el juicio de amparo y a través de código y ley orgánica de tribunal. Es decir, muchos contribuyentes antes, cuando ya tenían un cobro y ya estaba confirmado, lo que hacían era promover amparos cuando llegaban a su puerta a cobrarles este crédito, diciendo que era ilegal la notificación o que todos los actos de ejecución que estaba pretendiendo la autoridad es ilegal solo para alargar el tiempo en el que tenían que pagar. En ese sentido, ya solo contra los actos de cobro de créditos fiscales firmes se limita el juicio de amparo y solo se podrá promover este amparo en contra del cobro de un crédito fiscal cuando se publique la convocatoria de remate. Esto también hay una limitante en Código Fiscal y en Ley Orgánica porque ya nos dicen que no se va a poder promover ni amparo, ni recurso de revocación, ni juicio contencioso administrativo federal en contra de el solo requerimiento de pago, sino que se deberá de seguir todo el procedimiento administrativo de ejecución y hasta que llegue la convocatoria de remate se va a poder atacar. Incluso en el amparo se limita que si quieres atacar una norma general que se aplique en el procedimiento administrativo de ejecución, que era la excepción a el tema del principio de definitividad para acceder al juicio de amparo, se podrá atacar solo hasta que llegue esta convocatoria de remate. Aquí, por ejemplo, hay un tema que sí vemos que puede llegar a ser un poco complejo respecto de créditos fiscales prescritos. No sé, Juan Carlos, si nos quieres explicar este tema. No, más rapidísimo. Hay que tener en cuenta que la firmeza que se habla es cuando ya existe un crédito, se peleó y la autoridad lo confirmó. Y eso hace que sea firme. Cuando son créditos fiscales firmes de esa naturaleza, eso es lo que afecta a la reforma. Es decir, que solo en esos casos tendremos que esperar hasta la convocatoria de remate y en temas de prescripción sucede lo mismo. Tenemos un crédito firme que ya la autoridad lo validó. Si pasan 5 años hay que esperar a la convocatoria de remate. Por tanto, aquellos créditos que no fueron combatidos, no fueron atacados, sino que apenas se conocen, sí podrán ser combatidos. Problemática es que todos sabemos que al día de hoy, cuando la autoridad fiscal hace un cobro, hace embargo de cuentas y transferencia de recursos a la tesorería. No necesariamente existe una convocatoria de remate. Entonces ahí tendremos un detalle jurisprudencial de determinar en qué casos o en qué momentos es el momento procesal oportuno para combatir esas ejecuciones. Entonces realmente para efectos fiscales, los que están en tragedia, créanme que no está tan mal, simplemente quieren cobrar rápido aquello que ya está firme porque la sentencia determinó que es legal. Y bueno, ya para cerrar, no sé, José, una conclusión de la ley de amparo, me parece un comentario a la gente que nos escuche, ¿qué sugerimos como oficina? Bueno, no, más bien es el motivo por el que, además de informarles, como hemos estado tratando de hacer a través de estos episodios de Ramos Jurídicos, es tratarles de transmitir un poquito de tranquilidad, porque en los medios se generó demasiado ruido en torno a lo mismo y efectivamente decían que el litigio fiscal, el litigio administrativo se había terminado y que ahora sí que prácticamente el amparo había desaparecido como figura. Es transmitirles que todo sigue en un 90-95% igual. Algunas cosas se hicieron para bien, el juicio en línea, algunos otros elementos que son importantes que había que aclarar, la metodología de la suspensión. Entonces, como firma, vemos que esta reforma es positiva en gran parte. Sí tiene sus rasgos negativos que incluso ya también se señalaron, pero bueno, no es una reforma caótica como la que se anunció, se esperaba y como inicialmente se presentó. Sí es importante señalar que así se había presentado y también por lo mismo que sepan que estos episodios de Ramos Jurídicos los haremos hasta que esté emitida formalmente una norma, precisamente para no alarmar a la gente con cosas que los propios medios hacen, sino simplemente ya dar la respuesta definitiva de cómo salieron las cosas. Y que en adelante, Donaldo y yo también vamos a hacer una sesión después de la reforma Código Fiscal que se publicará para enero. Me parece que tienen cambios importantes. No sé, Donaldo, si quieres hacer algún tipo de conclusión. Sí, nada más invitarlos a que si alguien quedó con alguna duda respecto de lo que se comentó, si quieren abrir el debate, tienen abierta ahí la caja de comentarios y con mucho gusto los atenderemos en su debido momento. Pues muchas gracias, estamos a sus órdenes y cualquier cosa ya se nos pueden seguir en redes sociales y esperemos las siguientes semanas, el siguiente mes estar hablando de temas fiscales y de actualidad.
Muchas gracias.